Hay algo que muchas personas todavía no entienden. Y cuando lo comprendí, cambió completamente mi manera de verme a mí mismo y de ver la vida. La mente humana no distingue completamente entre lo que practicas constantemente y lo que ya eres. Por eso las personas terminan convirtiéndose en aquello que repiten todos los días. Tus pensamientos repetidos, tus hábitos repetidos, tus emociones repetidas, tu diálogo interno repetido. Todo eso termina construyendo identidad. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas llevan años practicando una identidad que las destruye sin darse cuenta. Repiten diariamente pensamientos de derrota, se hablan como si fueran insuficientes, se describen como personas rotas, incapaces o limitadas y después se preguntan por qué les cuesta tanto cambiar su vida. Pero piensan esto conmigo. Si una persona pasa años diciéndose no puedo, no soy suficiente, no tengo disciplina, siempre fracaso, eventualmente su mente comienza a aceptarlo como verdad. Y entonces ya no actúas desde la posibilidad, actúas desde identidad. Porque las personas no viven según lo que desean, viven según lo que creen que son. Y eso es profundamente importante entenderlo. Por eso muchas veces no basta solamente con querer cambiar, porque si tu identidad interna sigue siendo la misma, vas a regresar a los mismos hábitos una y otra vez. Y aquí es donde muchas personas se confunden cuando escuchan frases como actúa como la persona en la que quieres convertirte. Algunos dicen eso es fingir, pero no se trata de fingir para engañar a otros. Se trata de practicar deliberadamente una nueva identidad hasta convertirla en parte de ti. Toda transformación humana funciona así. Primero actúas diferente, después empiezas a pensar diferente y finalmente terminas convirtiéndote en esa persona. Una persona segura no nació segura. Primero empezó a practicar conductas de seguridad. Una persona disciplinada no nació disciplinada. Primero comenzó a hacer cosas incómodas constantemente hasta que su mente dejó de verlo como sacrificio y comenzó a verlo como identidad. Porque la mente aprende por repetición. Y eso puede jugar a tu favor o en tu contra. Hay personas que practican ansiedad todos los días, practican miedo, practican inseguridad, practican victimismo, practican autosabotaje y después creen que así son. Pero muchas veces eso no es lo que son. Es solamente lo que han repetido durante años, durante demasiado tiempo. Y esto cambia muchísimo la perspectiva. Porque significa que muchas partes de tu personalidad pueden reconstruirse conscientemente. Tal vez llevas años practicando inseguridad, pero puedes comenzar a practicar seguridad. Tal vez llevas años practicando desorden, pero puedes comenzar a practicar disciplina. Tal vez llevas años practicando una mentalidad de escasez, pero puedes empezar a entrenar una mentalidad diferente. Y no estoy diciendo que ignores tu realidad, no estoy diciendo que reprimas emociones, no estoy diciendo que finjas perfección, estoy diciendo algo mucho más profundo. Estoy diciendo que la identidad también se entrena, porque si esperas sentirte listo para actuar, probablemente pasarán años. La mayoría de las personas quieren sentir confianza antes de actuar, pero normalmente la confianza aparece después de actuar repetidamente. Eso cambia todo, porque significa que no tienes que esperar convertirte mágicamente en alguien nuevo para empezar. Puedes comenzar desde ahora. Puedes comenzar a hablarte diferente. Puedes empezar a caminar diferente. Puedes comenzar a cuidar tu mente diferente. Puedes comenzar a actuar como una persona más consciente incluso antes de sentirte completamente transformado. Y aquí es donde muchas personas abandonan, porque al inicio se siente incómodo. Tu mente vieja intenta regresar a lo conocido, a los mismos hábitos, a las mismas emociones, a las mismas excusas. Porque el cerebro ama lo familiar, incluso cuando lo familiar te destruye. Por eso crecer requiere conciencia, porque muchas veces tendrás que actuar diferente antes de que se sienta natural. Y sí, al principio se sentirá extraño. Extraño levantarte temprano, extraño poner límites, extraño hablarte mejor, extraño dejar hábitos destructivos, extraño cuidar tu paz mental, porque tu sistema todavía está acostumbrado a la versión anterior de ti. Pero ahí ocurre la transformación, en la repetición. Las personas creen que cambian por momentos intensos de motivación, pero no.
Las personas cambian por repetición constante. La repetición moldea identidad. Por eso debes observar cuidadosamente qué repites todos los días, qué música escuchas, qué conversaciones consumes, qué pensamientos alimentas, qué emociones practicas, qué hábitos normalizas. Porque todo eso está programando silenciosamente la persona en la que te conviertes. Y aquí hay algo todavía más profundo. Nuestros hijos también aprenden por repetición. Ellos observan cómo reaccionas, cómo nos hablamos, cómo enfrentamos problemas, cómo manejamos emociones. Si un hijo crece viendo a una persona destruirse mentalmente todos los días, probablemente normalizará eso. Pero si un hijo crece viendo a alguien trabajarse constantemente, también aprenderá eso. Por eso trabajar en ti también es una forma de amor hacia las personas que te rodean. Y quiero decir algo importante. No confundas identidad con esencia. Tu esencia sigue ahí, pero muchas veces está cubierta por años de miedo, heridas, inseguridad y condicionamiento. Hay personas increíblemente valiosas que simplemente llevan demasiado tiempo practicando pensamientos que las hacen sentir pequeñas. Y aquí es donde entra la conciencia. Porque una persona consciente comienza a preguntarse: ¿qué pensamientos estoy repitiendo diariamente? ¿Qué identidad llevo años practicando? ¿La persona que soy hoy realmente es quien quiero seguir siendo? Porque hay hábitos mentales que parecen pequeños, pero definen destinos enteros. Una persona que diariamente practica gratitud cambia. Una persona que diariamente practica disciplina cambia. Una persona que diariamente practica responsabilidad emocional cambia. Y no porque exista magia, sino porque el cerebro se adapta a aquello que repites constantemente. Por eso el entorno importa tanto, las conversaciones importan, la energía importa, las personas que te rodean importan, porque eventualmente terminas pareciéndote a aquello que consumes repetidamente. Hay personas que todos los días consumen negatividad y después se preguntan ¿por qué viven agotadas emocionalmente? Todo influye. Y aquí quiero hacer una pausa importante, porque tampoco se trata de convertirte en alguien falso. No se trata de actuar superior, no se trata de reprimir emociones reales, no se trata de negar dolor. Se trata de decidir conscientemente quién quieres alimentar dentro de ti. Porque dentro de todos nosotros existen múltiples versiones. La versión impulsiva, la versión insegura, la versión disciplinada, la versión consciente, la versión victimista, la versión fuerte, la versión sabia. Y la que más alimentas es la que termina creciendo. Eso significa que incluso en momentos difíciles puedes practicar una identidad más elevada. No perfecta, pero sí más consciente. Puedes practicar calma en medio del caos. Puedes practicar disciplina incluso cuando no tienes ganas. Puedes practicar paciencia aunque antes reaccionabas diferente. Y poco a poco esa práctica deja de sentirse forzada y comienza a convertirse en parte de ti. Y allí es cuando ocurre algo hermoso. Dejas de actuar como esa nueva versión porque ya te convertiste en ella. Y quiero que entiendas esto profundamente. La vida de una persona cambia el día que cambia la percepción que tiene de sí mismo. Porque cuando alguien verdaderamente empieza a verse diferente, empieza a decidir diferente, empieza a tolerar menos cosas que la destruyen, empieza a cuidar más su energía, empieza a proteger su mente, empieza a actuar con más intención. Y eso transforma relaciones, transforma hábitos, transforma familias completas. Porque una persona consciente puede cambiar generaciones enteras. Muchas veces creemos que el cambio ocurre de golpe, pero normalmente el cambio real sucede silenciosamente, en pequeños hábitos diarios, en pensamientos repetidos, en decisiones aparentemente simples. La disciplina no nace en un día, la confianza tampoco, la paz mental tampoco. Todo se construye y por eso debes tener paciencia contigo, porque estás construyendo patrones mentales que quizás llevan años dentro de ti. No minimices eso. Hay personas intentando sanar heridas mientras aprenden a criar hijos. Personas intentando construir disciplina mientras luchan contra hábitos antiguos. Personas intentando aprender amor propio después de años sintiéndose insuficientes. Y aún así siguen intentando. Eso tiene muchísimo valor. Por eso no te hables con desprecio durante el proceso. Corrígete, sí,
Disciplínate, sí. Hazte responsable, sí. Pero no te destruyas mentalmente mientras estás intentando crecer. Porque nadie florece siendo constantemente humillado, ni siquiera por sí mismo. Y quizás hoy el paso más importante que necesitas dar no es cambiar toda tu vida de inmediato. Quizás el paso más importante es comenzar a practicar diariamente la identidad de la persona en la que deseas convertirte. Porque aquello que practicas constantemente eventualmente termina convirtiéndose en quien eres. Y tal vez la vida que quieres construir comienza el día que decides dejar de practicar una identidad que te limita y empiezas a entrenar conscientemente una versión más fuerte, más sabia y más en paz de ti mismo. Aprende, aplica y agradece.